En un rincón olvidado de la historia, un encuentro inesperado cambió el destino de un hombre atormentado. Imagina un ser humano atrapado en la oscuridad de su propia mente, habitado por fuerzas malignas que lo sumergen en el caos. Pero, ¿qué sucede cuando el poder divino se enfrenta a esta tormenta? En un instante, Jesús aparece y con su autoridad transforma el miedo en esperanza. Ahora la escena se intensifica. Los demonios, conscientes de su inminente derrota, suplican por una salida. Aquí es donde entra en juego un elemento sorprendente: los cerdos. ¿Por qué Jesús eligió a estos animales? ¿Qué simbolismo se oculta detrás de esta decisión? La tensión crece y la narrativa se profundiza. Mientras observamos el desenlace, cada detalle cuenta. Los cerdos, una representación de lo impuro, se convierten en el vehículo de liberación. Pero ¿qué significa esto para el hombre liberado y para nosotros? A medida que exploramos estas preguntas, nos adentramos en un relato que trasciende el tiempo, revelando lecciones sobre la redención y el poder del sacrificio. ¿Estás listo para descubrir el misterio que rodea esta historia fascinante? Contexto bíblico. En el relato de Marcos 5, 1, 20 y Lucas 8, 26, 39, encontramos una de las historias más impactantes de la vida de Jesús. En este pasaje, Jesús se encuentra con un hombre poseído por demonios en la región de Gerasa. Este hombre había sido rechazado por su comunidad, viviendo entre tumbas, despojado de su dignidad y atormentado por su condición. La narrativa comienza cuando Jesús y sus discípulos llegan a la costa de esta región, un lugar donde la cultura judía y la influencia gentil se entrelazan de manera peculiar. Al encontrarse con el hombre poseído, la historia revela no solo el poder de Jesús, sino también la desesperación y la opresión de aquellos que son atormentados por fuerzas malignas. La escena es tensa y dramática. El hombre, que no podía ser controlado ni siquiera con cadenas, se presenta como un símbolo de la lucha interna que muchos enfrentan. En la confrontación entre Jesús y los demonios, se vislumbra la autoridad divina que se manifiesta a través de Cristo. Este relato se convierte en un microcosmos de la lucha entre el bien y el mal, donde Jesús, con su simple palabra, puede liberar a alguien que ha sido esclavizado por el temor y la oscuridad. Esto nos invita a reflexionar sobre la realidad de la opresión espiritual en nuestras propias vidas y comunidades. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. La historia continúa con la dramática expulsión de los demonios. Jesús no solo libera al hombre, sino que permite que los demonios entren en una manada de cerdos que pastorea en las cercanías. Esta decisión, aparentemente inusual, abre un espacio para una profunda reflexión sobre el simbolismo de los cerdos en la cultura judía. A medida que los cerdos se lanzan al agua, el relato nos confronta con la pregunta de la naturaleza del sacrificio y lo que significa la verdadera libertad. La narrativa se convierte en un espacio donde las realidades espirituales y físicas se entrelazan de manera inextricable. Simbolismo de los porcos. Para comprender plenamente la historia, es esencial explorar el simbolismo de los cerdos en el contexto judío. En la cultura del antiguo Israel, los cerdos eran considerados animales impuros y su consumo estaba prohibido por la ley mosaica. Este hecho no solo refleja un aspecto de la identidad cultural judía, sino también una comprensión más profunda de lo que significa la pureza y la impureza en la relación con Dios.
La presencia de cerdos en la historia sugiere que el entorno en el que Jesús opera no es simplemente un lugar de encuentro, sino un espacio donde las normas culturales están en juego. Cuando los demonios piden a Jesús que les permita entrar en los cerdos, se establece un paralelismo entre la impureza de los demonios y la impureza de los cerdos. Esta conexión es significativa, ya que resalta la gravedad de la opresión espiritual. Los cerdos, al ser un símbolo de impureza, se convierten en el vehículo a través del cual se manifiesta la liberación del hombre poseído. Al final, el destino de los cerdos se convierte en un reflejo de la lucha contra las fuerzas demoníacas. En su carrera hacia el abismo, representan el destino inevitable de la maldad. Además, el sacrificio de los cerdos plantea una pregunta sobre el valor de la vida animal frente a la dignidad humana. A través de esta narrativa, Jesús desafía a su audiencia a reconsiderar lo que realmente importa. ¿Es el bienestar económico de una comunidad más importante que la liberación de un ser humano atormentado? Este dilema ético es central en el relato y nos invita a considerar nuestras propias prioridades y valores en la vida cotidiana. Naturaleza de los demonios. La naturaleza de los demonios en esta historia es un aspecto que merece un análisis cuidadoso. En la narrativa se revela que el hombre estaba poseído por una legión de demonios, lo que sugiere una gran cantidad de entidades malignas. Este término, legión, no solo indica la cantidad, sino que también implica una organización y un poder considerable. En el contexto del Imperio Romano, una legión era un grupo militar de soldados, lo que añade una capa de complejidad al entendimiento de la opresión que este hombre sufría. Los demonios, como entidades espirituales, se presentan en la Biblia como seres que buscan desestabilizar la creación de Dios. Su relación con el hombre poseído es una de control y manipulación, donde el ser humano es despojado de su libre albedrío y dignidad. Esta dinámica de poder es crucial para entender la magnitud de la liberación que Jesús proporciona. La intervención divina de Jesús no solo restaura al hombre a su estado original, sino que también desmantela la estructura de opresión que los demonios habían establecido. Este pasaje también invita a una reflexión sobre nuestra propia lucha contra las fuerzas de mal en el mundo contemporáneo. Al reconocer la naturaleza de los demonios, podemos percatarnos de que no solo se trata de una historia antigua, sino de una realidad espiritual que sigue presente. La liberación del hombre poseído se convierte en un símbolo de esperanza para quienes se sienten atrapados por sus propias luchas internas. Este relato nos recuerda que, aunque los demonios pueden parecer poderosos, hay un poder superior que puede romper cadenas y restaurar vidas. El nombre de los demonios. El uso del nombre Legión en la historia tiene una importancia significativa en la comprensión de la narrativa. Cuando Jesús pregunta al hombre poseído su nombre, los demonios responden con el término legión, lo que implica que hay muchos de ellos dentro del hombre. Este reconocimiento del número y la organización de los demonios no solo resalta la gravedad de la posesión, sino que también permite a Jesús actuar con autoridad y propósito. Al conocer su nombre, Jesús está tomando control de la situación y manifestando su poder sobre las fuerzas del mal. La elección de este nombre también sugiere una conexión con la cultura romana, donde la legión era un símbolo de poder militar y dominación. Al utilizar este término, la narrativa subraya el contraste entre el poder opresivo de los demonios y el poder liberador de Jesús. La revelación de la identidad demoníaca se convierte en un acto de exposición, donde la oscuridad se ve obligada a salir a la luz. Este momento de revelación es crucial en el proceso de liberación, ya que permite que la autoridad de Jesús brille con claridad. Además, la importancia del nombre resuena en la teología cristiana, donde el nombre de Jesús es considerado poderoso y transformador.
Así como los demonios se identifican con un nombre que denota su fuerza, la identidad de Jesús como el Hijo de Dios se establece como la verdadera fuente de autoridad. Esta dinámica invita a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de conocer y proclamar el nombre de Jesús en sus propias vidas, especialmente en momentos de lucha espiritual. La reacción de los porcos. La carrera de los cerdos hacia el abismo es uno de los momentos más impactantes del relato. Después de que los demonios son expulsados del hombre, su elección de ingresar a los cerdos y la consiguiente destrucción de la manada revelan una profunda verdad sobre la naturaleza de la posesión y la muerte. Esta acción no solo simboliza la liberación del hombre, sino que también ilustra las consecuencias devastadoras que el mal puede tener sobre la creación. La carrera de los cerdos hacia el agua es un acto de desesperación que refleja el caos que acompaña a la influencia demoníaca. Esta escena puede interpretarse como un comentario sobre el destino final de aquellos que están bajo el control de las fuerzas malignas. La muerte de los cerdos sirve como un recordatorio de que el pecado y la opresión siempre conducen a la destrucción. En contraste, la liberación del hombre representa una nueva vida y esperanza. La narrativa invita a los lectores a reflexionar sobre cómo las fuerzas de mal pueden manifestarse en el mundo y cómo, a través de la intervención divina, es posible encontrar redención y restauración. Además, la reacción de los cerdos también plantea preguntas sobre el valor de la vida y el sacrificio. ¿Qué significa realmente perder una manada de cerdos en comparación con la liberación de un ser humano? Este dilema ético resuena con la realidad de muchas comunidades que a menudo priorizan lo material sobre lo espiritual. A través de esta historia, Jesús desafía a su audiencia a reconsiderar sus propios valores y lo que están dispuestos a sacrificar por la libertad y la dignidad humanas. Al final del relato, la carrera de los cerdos al abismo se convierte en un símbolo de la lucha entre la vida y la muerte, entre la opresión y la libertad. La narrativa nos invita a contemplar nuestras propias luchas y a reconocer que, aunque el mal pueda parecer poderoso, siempre hay esperanza en la redención. La historia de la expulsión de los demonios nos recuerda que, a pesar de las circunstancias, la intervención divina puede transformar vidas y traer luz a las sombras más oscuras. 6. El impacto en la comunidad. La expulsión de los demonios del hombre poseído tuvo un efecto profundo en la comunidad que rodeaba el evento. Al observar el cambio radical en la vida del hombre que había estado atormentado, los habitantes comenzaron a cuestionar las creencias y prácticas que antes consideraban normales. Este tipo de transformación personal a menudo provoca un impacto colectivo, ya que las personas tienden a reflexionar sobre su propia vida y la de quienes los rodean. La comunidad, que antes había estado aterrorizada por la presencia del hombre poseído, ahora enfrentaba una nueva realidad. Además de la transformación del hombre, la reacción de la comunidad también se vio influenciada por la pérdida económica que representó la muerte de los porcos. Estos animales eran parte fundamental de la economía local, y su súbita desaparición generó incertidumbre y miedo entre los habitantes. La comunidad no solo había perdido un recurso económico, sino también la estabilidad que ese recurso proporcionaba. Así, el miedo a lo desconocido se sumó a la confusión que ya existía por la intervención de Jesús. El testimonio del hombre curado también juega un papel importante en el impacto comunitario. Su historia de liberación se convirtió en un poderoso mensaje de esperanza para aquellos que sufrían en silencio. La transformación de su vida no solo era un testimonio del poder de Jesús, sino también un llamado a la comunidad para que reconsiderara su relación con lo sobrenatural y lo espiritual. Muchos comenzaron a ver que había una alternativa a la opresión y a la desesperación, lo que generó un clima de reflexión y búsqueda espiritual.
Sin embargo, no todos los miembros de la comunidad reaccionaron de manera positiva. Algunos, especialmente los que estaban más preocupados por la economía, pudieron haber visto la intervención de Jesús como una amenaza. Este dilema entre el bienestar espiritual y el bienestar económico es un tema recurrente en muchas sociedades, y aquí se hace evidente. Mientras algunos celebraban la liberación del hombre, otros lamentaban la pérdida de sus recursos. En resumen, el impacto en la comunidad fue multifacético. Mientras se celebraba la liberación y la esperanza renovada, también surgían preocupaciones sobre la economía y la seguridad. Este evento desafió a la comunidad a reconsiderar sus valores, sus creencias y su relación con lo divino, marcando un antes y un después en su historia colectiva. 7. La autoridad de Jesús. La figura de Jesús en este relato es extraordinaria, ya que su autoridad se manifiesta de manera clara y contundente. Enfrentarse a legiones de demonios y expulsarlos con solo una orden es una demostración del poder divino que Él posee. Esta autoridad no solo se limita al ámbito espiritual, también tiene implicaciones en la vida cotidiana de las personas. La forma en que Jesús actúa muestra que Él es alguien que no teme a las fuerzas del mal, sino que las somete por su voluntad. La autoridad de Jesús se construye sobre su identidad como el Hijo de Dios. En el contexto bíblico, ser hijo de alguien implica una herencia y un poder otorgado. Jesús, al ser presentado como el Hijo de Dios, lleva consigo la autoridad divina para actuar en el mundo. Esto se convierte en un punto fundamental para la teología cristiana, que postula que Jesús no solo es un maestro o un profeta, sino que es el mismo Dios encarnado, capaz de realizar milagros y liberar a los oprimidos. Además, la forma en que Jesús se dirige a los demonios es significativa. Al preguntarles su nombre y luego ordenándoles que salgan, Él demuestra que no solo tiene el poder de expulsar, sino que también tiene el control sobre la situación. Esto es un recordatorio de que las fuerzas del mal no tienen la última palabra. Es Dios quien tiene la autoridad suprema. La liberación del hombre poseído es, por lo tanto, una manifestación clara de que el reino de Dios está presente y activo en la tierra. La autoridad de Jesús también se contrasta con la impotencia de los seres humanos frente a las fuerzas demoníacas. Los habitantes de la región habían intentado manejar la situación del hombre poseído, pero sin éxito. Esto resalta la necesidad de una intervención divina en circunstancias que parecen insuperables. Es un llamado a la humanidad a reconocer que, aunque a veces se sientan atrapados por circunstancias adversas, hay una esperanza en la autoridad de Jesús. Finalmente, la autoridad de Jesús se convierte en un tema de confianza y fe para la comunidad. Aquellos que presenciaron el milagro no solo vieron el poder de Jesús, sino que también se enfrentaron a la decisión de creer en esa autoridad. Este aspecto de la fe es fundamental, ya que invita a todos a experimentar el poder transformador de Jesús en sus propias vidas. 8. Comparación con otros relatos. Cuando se compara el relato de la expulsión de los demonios con otros relatos de exorcismos en la Biblia, surgen patrones y similitudes interesantes. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo encontramos otras narrativas de curaciones y liberaciones, pero la forma en que se presenta la autoridad de Jesús es constante. En cada relato, Jesús actúa con confianza y poder, mostrando que su misión en la tierra incluye la liberación de los oprimidos por el mal. Otro aspecto digno de nota es el uso de elementos o seres en los exorcismos. En muchos relatos, Jesús utiliza su voz y autoridad, pero hay momentos en que también se observa el uso de objetos, como a agua o a terra, como símbolos de purificación. En este caso, la decisión de enviar los demonios a los porcos añade una dimensión única. Al enviar a los demonios a un rebaño de animales considerados impuros, Jesús está desafiando las normas culturales y religiosas de la época, utilizando un símbolo de impureza para ilustrar su poder sobre el mal.
La forma en que los demonios se identifican y responden a Jesús también se repite en otros relatos. A menudo, los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Deus antes que los propios discípulos. Esto añade un elemento de ironía, ya que los seres espirituales que están en rebeldia contra Deus son los primeros a reconocer su autoridad. Este reconhecimento da autoridade de Jesus serve para confirmar sua identidade divina e sua missão na Terra. Además, as reacções de las personas presentes em cada relato são igualmente reveladoras. Em muitos casos, a cura ou a libertação provoca medo e maravilha entre os espectadores. No caso da expulsão dos demônios para os porcos, a reação de medo e perplexidade dos habitantes reflete um padrão mais amplo de como as intervenções divinas podem ser desconcertantes. Isto nos lembra que a presença de Deus pode desafiar nossas expectativas e nos levar a reconsiderar nossas crenças. Por último, a comparação com outros relatos de exorcismos nos convida a refletir sobre a natureza do mal e a importância da libertação. A narrativa de Jesus, ao expulsar os demônios, não é apenas um ato de poder, mas um convite à transformação e à renovação. Em cada relato, o tema da esperança e da possibilidade de libertação é central, destacando que, independentemente das circunstâncias, a intervenção divina está sempre ao nosso alcance. 9. Significado de la liberación. La liberación del hombre poseído tiene implicaciones profundas y significativas para la teología cristiana. En primer lugar, representa la victoria del bien sobre el mal. La expulsión de los demonios no solo es un acto de compasión hacia el individuo atormentado, sino que también simboliza la lucha cósmica entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Esta narrativa encarna la creencia cristiana de que, a través de Cristo, los creyentes pueden encontrar libertad y redención, independientemente de las circunstancias que enfrenten. Además, la liberación del hombre poseído subraya el carácter transformador del encuentro con Jesús. La vida del hombre, marcada por el sufrimiento y la desesperación, se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Dios. Esta transformación no es solo física, sino que abarca todos los aspectos de la vida del individuo. En la teología cristiana, esto se traduce en la idea de que el encuentro con Jesús puede cambiar la vida de una persona de maneras que van más allá de lo imaginable. Otro punto importante es el concepto de identidad. Al liberar al hombre de su posesión, Jesús no solo lo sana de su sufrimiento, sino que también le devuelve su dignidad y su identidad. En la cultura judía, ser poseído por demonios era visto como una forma de impureza y deshonra. La restauración del hombre a su estado original es un poderoso mensaje sobre la importancia de la dignidad humana y el valor intrínseco de cada persona ante los ojos de Dios. La liberación también plantea preguntas sobre la naturaleza del pecado y la opresión. En el contexto de la teología cristiana, se nos recuerda que el pecado puede manifestarse de diversas maneras y que la opresión espiritual es una de las formas más severas. La liberación del hombre poseído invita a todos a reflexionar sobre sus propias luchas y a buscar la libertad que solo se encuentra en Cristo. Esta narrativa se convierte en un llamado a la acción, instando a los creyentes a buscar la liberación no solo para sí mismos, sino también para aquellos que sufren a su alrededor. Por último, el significado de la liberación se extiende más allá del individuo. Tiene implicaciones para la comunidad en su conjunto. La transformación de una persona puede servir como un catalizador para el cambio en una comunidad. La historia del hombre liberado invita a las comunidades a abrir sus corazones. Consecuencias económicas. La pérdida de los cerdos en el relato de Marcos y Lucas no solo tiene un impacto espiritual, sino que también conlleva profundas consecuencias económicas para la comunidad. En la cultura de la época, los cerdos eran considerados animales de gran valor, tanto por su carne
como por su uso en diversas actividades económicas. La cría y venta de cerdos constituía una fuente importante de ingresos para los habitantes de la región. Por lo tanto, la decisión de Jesús de permitir que los demonios ingresaran en los cerdos resultó en una pérdida significativa para los pastores. Este episodio revela cómo la economía local se entrelaza con la vida espiritual. La muerte súbita de los cerdos al precipitarse al lago representa no solo una pérdida financiera, sino también un golpe a la identidad cultural de la comunidad. Los cerdos, como animales impuros para los judíos, simbolizan un sistema de valores que confronta la pureza espiritual. La expulsión de los demonios indica que, a pesar de la pérdida material, hay una restauración espiritual que puede traer beneficios a largo plazo. Además, el impacto económico generó tensiones en la comunidad. Algunos pueden haber visto la acción de Jesús como un acto de liberación, mientras que otros lo consideraron un ataque directo a su modo de vida. Este conflicto subraya la complejidad de la relación entre la fe y la economía. La historia invita a reflexionar sobre cómo las decisiones espirituales pueden tener repercusiones en la vida cotidiana y en la estabilidad financiera de una comunidad. Es interesante notar que, aunque la pérdida de los cerdos fue devastadora, la liberación del hombre poseído puede ser vista como un acto de justicia divina. La economía, aunque importante, no es el único aspecto en juego. La vida humana, en este caso, fue restaurada y liberada de un sufrimiento inimaginable. Esto nos lleva a considerar qué es verdaderamente valioso en la vida y cómo equilibrar lo material con lo espiritual. Finalmente, la narrativa nos desafía a pensar en nuestras propias prioridades. A menudo, las personas se ven atrapadas en la búsqueda de la prosperidad material, olvidando que la verdadera riqueza puede encontrarse en la libertad espiritual y en la restauración de las relaciones. Este relato invita a la comunidad a reflexionar sobre lo que realmente importa y cómo las decisiones, aunque difíciles, pueden llevar a un bien mayor. Mensajes de esperanza. La historia de la expulsión de los demonios de un hombre y su transferencia a los cerdos no solo es un relato de liberación, sino que también encierra profundas verdades sobre la esperanza y la redención. En un mundo donde muchas personas se sienten atrapadas por circunstancias adversas, esta narrativa ofrece un mensaje poderoso. No hay situación de la que Dios no pueda liberar a alguien. La presencia de Jesús en esta historia simboliza la intervención divina en medio del sufrimiento humano. La liberación del hombre poseído es un acto que va más allá de la simple curación física. Representa un nuevo comienzo, una oportunidad para que el individuo recupere su dignidad y propósito. Para muchos, este relato se convierte en un símbolo de que, sin importar cuán oscura sea la situación, siempre hay esperanza de redención. La vida puede ser restaurada y los ciclos de opresión pueden ser quebrantados por la intervención divina. Este mensaje de esperanza se extiende a la comunidad en su conjunto. La expulsión de los demonios no solo afectó al hombre liberado, sino que también trajo un cambio en la dinámica social. La comunidad, al ver la transformación de este individuo, tiene la oportunidad de replantearse su propia relación con el poder de Jesús. A menudo, las comunidades se ven atrapadas en ciclos de desesperanza, y el testimonio de un cambio radical puede ser la chispa que encienda la fe y la esperanza en otros. Además, la narrativa sugiere que la esperanza no siempre se presenta de la manera que esperamos. La pérdida de los cerdos, aunque trágica, fue el catalizador para un milagro mayor. Esto nos enseña que, a veces, es necesario perder algo que consideramos valioso para ganar algo infinitamente más valioso, la libertad y la redención. Este principio puede ser una fuente de consuelo en tiempos de pérdida, recordándonos que Dios tiene un plan que puede trascender nuestras limitaciones y entendimientos.
Finalmente, el relato invita a cada uno de nosotros a ser portadores de esperanza en nuestras comunidades. Así como Jesús intervino en la vida de aquel hombre, estamos llamados a ser agentes de cambio y de restauración en la vida de otros. Cada acto de amor y compasión puede ser un reflejo de la misericordia divina, llevando esperanza a aquellos que se sienten oprimidos o perdidos. Reflexión teológica. La historia de la expulsión de los demonios plantea importantes cuestiones teológicas sobre la soberanía de Dios y su intervención en el mundo. En un primer vistazo, la decisión de permitir que los demonios entraran en los cerdos puede parecer extraña o incluso cruel. Sin embargo, este relato nos invita a considerar la complejidad de la naturaleza divina y su propósito en nuestras vidas. La soberanía de Dios implica que, incluso en situaciones que no entendemos, Él tiene un plan que se desarrolla para nuestro bien. La teología cristiana sostiene que Dios está en control de todas las cosas, y este episodio es un claro ejemplo de cómo su soberanía se manifiesta en formas que pueden desafiarnos a comprender. La expulsión de los demonios y su destino en los cerdos pueden ser vistos como una ilustración de la lucha entre el bien y el mal, donde Dios permite que se cumpla su voluntad, aún en circunstancias difíciles. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias de sufrimiento pueden tener un propósito divino, aunque no siempre seamos capaces de verlo de inmediato. Además, este relato plantea preguntas sobre la naturaleza del pecado y la redención. La presencia de demonios en la vida del hombre simboliza el poder del pecado, mientras que su libertación representa la obra redentora de Cristo. La teología cristiana afirma que, a través de Cristo, todos tienen la oportunidad de ser liberados de sus cadenas y experimentar una vida nueva. Este principio es fundamental en la comprensión de la salvación y la restauración que ofrece el Evangelio. Por otro lado, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias respuestas a la intervención divina. Así como la comunidad reaccionó con miedo y rechazo ante el poder de Jesús, a menudo nosotros también podemos resistirnos a los cambios que Dios desea realizar en nuestras vidas. Este relato nos desafía a estar abiertos a la obra de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus maneras o sus decisiones. Finalmente, la narrativa resalta la importancia de la fe y la confianza en la soberanía divina. En un mundo lleno de incertidumbres, los creyentes son llamados a confiar en que Dios está obrando para su gloria y nuestro bien. Esta lección es especialmente relevante en la actualidad, donde muchos se enfrentan a desafíos y crisis. Recordar que Dios tiene el control puede ofrecer consuelo y esperanza en momentos de dificultad. Interpretaciones teológicas. El relato de la expulsión de los demonios y su transferencia a los cerdos ha sido objeto de diversas interpretaciones teológicas a lo largo de la historia. Cada tradición y corriente de pensamiento ha encontrado en esta narrativa significados que van más allá de la superficie, explorando las implicaciones de la autoridad de Jesús y su relación con el mundo espiritual. Una de las interpretaciones más comunes es la de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. La acción de Jesús al expulsar a los demonios muestra su poder y autoridad, subrayando su divinidad. Otra interpretación se centra en el simbolismo de los cerdos como portadores de impureza. En el judaísmo, los cerdos eran considerados animales impuros, lo que sugiere que la acción de Jesús también tenía un componente de juicio. Esta perspectiva invita a la reflexión sobre cómo Jesús no solo libera al hombre, sino que también establece un nuevo orden en el que la pureza espiritual es fundamental. Esto puede llevar a los creyentes a examinar sus propias vidas y a considerar qué demonios podrían estar interfiriendo en su relación con Dios.
Además, la decisión de permitir que los demonios entraran en los cerdos plantea cuestiones éticas sobre el valor de la vida animal en comparación con la vida humana. Algunos teólogos han argumentado que esta acción desafía nuestras nociones sobre la creación y lo que significa ser responsable de ella. Esta interpretación puede abrir un diálogo sobre cómo los cristianos deben abordar las cuestiones de la ética animal y la responsabilidad hacia la creación de Dios. Por otro lado, hay quienes ven en esta historia una advertencia sobre la superficialidad de las preocupaciones materiales. La pérdida de los cerdos, aunque significativa, puede ser vista como un recordatorio de que lo espiritual debe prevalecer sobre lo material. Esta perspectiva invita a los creyentes a evaluar sus prioridades y a reflexionar sobre cómo pueden estar dejando que las preocupaciones económicas eclipsen su relación con Dios. Finalmente, las diferentes interpretaciones teológicas sobre este relato enriquecen nuestra comprensión de la obra de Jesús y su mensaje. Al explorar estas diversas perspectivas, los creyentes pueden profundizar en su fe y encontrar nuevas formas de aplicar las verdades de este pasaje a sus vidas diarias. Esta narrativa, a pesar de su antigüedad, sigue siendo relevante y desafiante, invitando a cada generación a buscar la verdad y la luz en medio de la oscuridad. Relevancia actual. La historia de la expulsión de los demonios y su impacto en los cerdos tiene una relevancia sorprendente para la vida cristiana. Y así, al enviar esos demonios a los cerdos, Jesús no solo mostró su poder sobre las fuerzas malignas, sino que también reveló una profunda enseñanza sobre la redención y la liberación. Imagínate la escena. Miles de cerdos se lanzan al agua, simbolizando la destrucción del mal que antes dominaba al hombre. ¿Qué nos dice esto sobre la lucha entre el bien y el mal en nuestras propias vidas? Es fascinante pensar que Jesús eligió un símbolo tan cotidiano como los cerdos para demostrar su autoridad. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras propias batallas diarias? Tal vez se trate de dejar atrás hábitos dañinos o de liberarnos de pensamientos que nos atormentan. Te invito a reflexionar. ¿Qué demonios, metafóricamente hablando, necesitas dejar ir? Al igual que aquel hombre fue liberado, tú también puedes encontrar libertad. Recuerda, Jesús está siempre dispuesto a ayudarte a enfrentar tus batallas. ¿Estás listo para dar ese paso hacia la transformación? Permanece atento, porque en próximos videos exploraremos más historias que nos inspiran y nos enseñan. No te lo pierdas.